pero yo siempre tuve mucho amor. Y quizá eso podría haber sido, si no hubiera sido así, quizá la historia sería muy diferente. Como me siento muy libre, pues me atrevo a hacer pues lo que yo quiero con la música, con mucho respeto y con mucho amor. Que hay veces que no necesitas para disfrutar la vida decir, yo vine al mundo a esto, que no es, o sea, nos han anclado mucho también esa idea, pero que quizá nada más es disfrutar y vivirla y estar con la gente que quieres. En mi caso, la verdad, yo sí agradezco saber a qué vine exactamente a este mundo. Yo estoy convencida que yo vine a cantar. Hola, bienvenidos a Vogue On, el primer podcast en español de Vogue. Soy Carla Martínez de Salas, Head of Content para Vogue México y Latinoamérica. Y hoy estoy con mi compañera y la editora digital de Vogue, Atenea Morales. Hola Carla, muchas gracias. Tenemos una invitada súper especial. Muy especial. ¿Sí? ¿La quieres presentar? Sí. Majo Aguilar está con nosotros, nos está acompañando en esta segunda temporada de Vogue On. Creo que cuando comenzamos a hablar un poquito sobre por qué teníamos también mucha curiosidad de platicar contigo, creo que, y lo decíamos hace unos minutos, creo que obviamente vienes de una familia muy icónica en la música, pero que también estás tú marcando tu propia carrera, tú marcando tus propios pasos. Creo que hay una ola también como de este nacionalismo en 2025 y queríamos platicar sobre cómo se siente eso. Entonces, Majo, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Justamente vienes de esta familia con muchísimo legado, pero tú has hecho las cosas muy a tu manera, entonces nos emociona mucho que puedas estar aquí con nosotros para compartir esto, porque pues has creado tu propia historia. 100%. Muy feliz de estar aquí con ustedes, mujeres muy empoderadas y que aman lo que hacen como yo. Sí, la verdad es que eso es un rasgo mío desde chiquitita, el hacer las cosas muy a mi manera. De hecho, pobre de mi mamá porque la metí en muchos problemas, precisamente porque yo tenía una visión pues muy clara de las cosas que quería hacer y cómo las quería hacer. Nunca pensé en dedicarme a otra cosa, nunca, que no fuera a hacer música. Me preguntaban qué quería hacer y yo cantante. Y siempre he dicho que en un mundo de tanta incertidumbre, una certeza es un regalo. Y más una certeza de qué quieres hacer en la vida. Claro. Sí, es súper especial porque mucha gente se tarda mucho años tiempo en descubrir lo que los haces. No, y si puedes hacer algo en tu vida como con propósito. Ayer estaba escuchando un podcast muy interesante de tu propósito puede ser cambiarle la vida a una persona, no tiene que ser a millones, ¿no? Totalmente. Y a ver, yo por mi personalidad que cuestiono mucho y que agradezco mucho, pero también cuestiono mucho, para mí sí fue un aliviane saber desde chiquita qué quería hacer. Pero justo también yo vi un post donde decía que hay veces que no necesitas para disfrutar la vida decir, yo vine al mundo a esto, que no es, o sea, nos han anclado mucho también esa idea, pero que quizá nada más es disfrutar y vivirla y estar con la gente que quieres. En mi caso, la verdad, yo sí agradezco saber a qué vine exactamente a este mundo. Yo estoy convencida que yo vine a cantar. Y es algo que me llena el alma. De hecho, de repente, otra vez mencionando a mi mamá, un día me dijo, no digas eso ni de broma. Porque le dije, ¿sabes qué, mamá? Es que yo agradezco mucho saber con esta fuerza y esta firmeza lo que quiero hacer y gozarlo tanto que es cantar. Porque si yo no cantara, yo diría, ¿para qué estoy aquí? O sea, como que no le vería chiste ni sentido a estar en la tierra. Y mi mamá así de, no digas eso. ¿Cómo funciona cuando vienes de una familia, obviamente, que estás rodeada de música? ¿Cómo descubres, cómo sabes, no? O sea, desde chiquita, desde los 5 años, como que ¿cuál fue tu primer memoria con la música? Pues bueno, no es algo que platique mucho, pero estamos en confianza y creo que es un gran lugar para platicarlo. Mi historia para mí es hermosísima de cómo supe que quería dedicarme a la música. Porque yo, lo voy a tratar de resumir, yo no conozco a mi familia de cantantes, por decirlo de alguna manera. A mi papá, a mis abuelos, a mi tío.
Yo no los conozco hasta que yo tenía 8 años. Yo no sabía, de hecho, de su existencia. Yo no sabía que ellos estaban ligados conmigo. O sea, ¿no tenías ese entendimiento de quiénes eran ellos como figuras en No, la no, no, música? no. O sea, Yo no eres tú los y tu mamá. conocía. Ah, ok. Yo no los conocía. Tú vivías con tu mamá. Yo vivía con mi mamá y con mi papá, padrastro, que en paz descanse. Es una historia muy compleja que nos tardaríamos muchos años bueno, años no, pero muchos días en platicarlo. Pero con todas las familias, ¿no? Sí, pero una historia muy bella Mm. y que yo la cuento con mucho orgullo porque al final es también entender el camino de los padres, el camino de... Porque mucha gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no estaban juntos? ¿Por qué? Porque mis papás se separan cuando yo tengo 1 año. Ellos tenían 7 años de relación. Se separan y mamá a los 8 meses encuentra a su otro amor, se casan y pues mi mamá dijo como, es que sí es un poco fuerte, pero mi mamá dijo como, bueno, esta es ahora nuestra familia, y mi papá también dijo, eso es lo que tú quieres y es tu decisión, bueno, hagámoslo así. Mi papá era un hombre, estoy siendo brutalmente honesta, pero bueno, creo que también la gente lo merece, para también que la gente no es mala. Sobre todo los padres actúan con lo mejor que tienen y con las mejores herramientas. Mi papá a la fecha es el mejor papá del mundo. Desde que lo conocí a mis 8 años, ahorita que tengo 30, fue el mejor padre del universo. Yo conecté en ese momento con él y él conmigo. Pero sí, o sea, así se dio la historia. ¿Y qué pasó también? Que mi papá me lo confesó. Yo no estaba listo para ser padre. Me aterraba. Tu mamá agarró el toro por los cuernos y dijo, hago mi familia, conoce a Joel, a mi padrastro, a mi papá. Y sucede, ¿no? Simplemente sucede y mi papá se aleja. Se separa mi mamá cuando yo cumplo 8 años y ahí es cuando conozco a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, a mis tíos, a toda esa familia, porque no solo ellos cantan. O sea, mi tía Lupita Pineda también, y no solo los famosos, hay muchos que cantan en la familia, pero que no se dedicaron a la música. Sí, sí. ¿Y por qué tomo toda esta historia? Porque para mí sí fue muy, muy poderoso saber que estaba en mi espíritu y en mi sangre. ¿Por qué? Porque yo no conocía a mi familia. Y cantabas antes de los 8 también. No, bueno, yo tenía 3 años, 4 años y yo ya o sea, como hacía quien eso. dice, lo traes en la sangre, ¿no? Literalmente. O sea, en la sangre, y de verdad yo sí creo que es mi espíritu, de verdad. Y en la sangre absolutamente, que eso es muy loco y es muy poderoso. ¿Y por qué se me hace también hermoso? Porque, como les mencioné, yo pienso mucho las cosas y me cuestiono mucho. Y quizá, si esa no hubiera sido mi historia, yo diría, bueno, a ver, ¿me dedico a esto porque toda mi familia se dedica a esto? ¿O porque realmente a mí me gusta? Y mamá dice que era muy curioso, que era como... Ella lo reflexionaba y decía, es que es increíble, que es imparable cuando alguien ya trae algo artístico, un gen artístico, que yo tenía 5 años y que yo estaba en todos los concursos de canto. De hecho, hay una historia muy chistosa, porque cuando yo tengo 6, estaba lo de Código Fama, que era este concurso de niños, y yo le rogaba a mi mamá y le decía, por favor, te lo suplico. Tenía muy buenas razones por todo lo que les acabo de decir, para decir, por supuesto que no la voy a llevar. Y yo lloraba y le decía, por favor, te lo suplico, no te puedo llevar. ¿Por qué? Porque estás muy chiquita. Le decía, pero ellos no están chiquitos, ellos son de mi edad, eso es... no, pero no. Y ya, pues después al entender todo por qué es, lejos de verlo como algo extraño, como por qué fue así, híjole, para mí es un regalo mi historia de vida. Las piezas comienzan a encajar. Sí. Uh-huh. Y es muy interesante ahora, pues cuando serán madres, entiendes a tus papás, ¿no? Los entiendo perfecto. Te vas, hay historias en nuestras familias que, bueno, como papá, como madre, quieres pensar que lo estamos haciendo, que lo hicieron por no decirte o cualquier cosa, no por malicia, ¿no? Al final. Fue por amor y porque ellos vieron que era la manera
de resolver una situación que ellos mismos no están sabiendo cómo manejar. Pero yo siempre tuve mucho amor. Y quizá eso podría haber sido, si no hubiera sido así, quizá la historia sería muy diferente. Sí. Pero como siempre hubo amor y siempre se hablaron, a pesar de que fue hasta mis 8 años cuando me platican la historia, siempre hubo mucha comunicación. Y cuando ya se abre la historia, era pregunten lo que quieran, díganlo, no se queden calladas porque éramos mi cuata y yo, ¿no? Lo que necesiten. Y entonces siempre tuve hasta la fecha una comunicación con mi papá, con mi mamá, increíble. Okay. Y sí, pues yo lo veo como una historia muy hermosa, donde al final, incluso es muy curioso, pero ellos terminan juntos de nuevo. O sea, a los 9 años, cuando yo cumplo 9, mi papá y mi mamá regresan y siguen juntos hasta la fecha, desde los 9 hasta mis 30. Entonces es una locura de historia. Papá verdadero. Sí, mi papá biológico, Antonio. Ya, y tu padrastro, o sea, tu mamá se separa de tu padrastro. Mi mamá se separa de mi padrastro cuando yo tengo 8, y ahí es cuando pues ya decide mi mamá que es momento de que yo conozca, y también le pregunta, y él dice, sí, ya va, estoy listo. Pero pues ya habían años de crianza. Sí. Oye, a ver, entonces, a los 8 años tienes ya como más este entendimiento, quizá de ver la música como una carrera. Pues más bien fue como no como una carrera, sino fue como ya me hace sentido un poco porque estoy tan apasionada. Porque llegué a casa de mi papá, sí, que digo, ahorita ya vivimos todos juntos. Bueno, ya no, porque ya me independicé. Pero llego a casa de mi papá y era premios, reconocimientos, y la música, y el premio a la no sé qué. Entonces fue como, ok, ya. Por eso me gusta tanto. Entiendes, exacto. ¿Y cómo es crecer rodeada de música? No me imagino, porque en mi casa nadie era, mi mamá nos puso en clases de piano y de chiquitas y todo, todos teníamos el oído. ¿Cómo se dice cuando no tienes el oído? Sí, que no traes el buen oído. Sí, es que el oído, pues en el oído es muy importante para la música por el tema de la afinación, de las notas, de todo eso, ¿no? Pero ¿qué me preguntaste? Perdón, me fui con... ¿Cómo es crecer en ese ambiente, en ese entorno? Fue muy bello, y eso es algo que hasta la fecha lo recuerdo con como algo muy bonito, porque hay una cosa que se llama clases de apreciación musical, una cosa así. Mi papá me las dio sin querer, porque él es melómano, pero como muy pocas personas que yo conozco en el mundo, o sea, que saben fechas de los álbumes, o sea, en qué año salió, casi meses. Y es melómano absoluto. Y entonces, ¿por qué digo que nos da clases de apreciación musical? Pero como algo bonito, no como algo payaso. Porque estamos en el coche y era el trayecto al que fuéramos, sea en carretera, íbamos a, no sé, a Perisura a comprar sus puros, nos ponía las canciones y, mira, hijita, aquí escucha el violín, y mira aquí cómo va a entrar la batería. Oye, y mira, ya viste aquí cómo de repente está el bajo, pero de repente no está. Todo el tiempo nos estaba platicando las canciones, y entonces mis hermanas y yo nos hicimos muy analíticas, pero con mucha pasión. O sea, te digo, no desde la payasada, sino desde el gusto por la música. Sí, para que trataran de entender de dónde viene, sí, ¿no? Sí, y nos lo platicaba con mucha pasión, y nosotros así crecimos. Y del lenguaje más bonito, de los lenguajes más bonitos que tenemos mi papá y yo, justo es el musical. Él me manda canciones, y yo le mando canciones, y eso hasta la fecha lo seguimos haciendo en mis hijitas. De todo tipo, o sea, todos los géneros. De muchos géneros, sí. A ver, mi papá es un charro, que ha ganado premios, que escucha, porque ahí vamos a entrar en la parte de no encasillar, que escucha a José Alfredo Jiménez y es un máximo, y también es de mis máximos en la vida, y también escucha a Led Zeppelin, y también escucha a Pink Floyd. Roger Waters es su máximo en el mundo. Y también está escuchando y como que contando, no sé. Sí. Y las historias, de repente, por ejemplo, mi mamá le decía, oye, para un poco, o sea, tienen 12 años y les estás platicando de que del muro y de que
como nos platicaba las letras de Bring the Boys Back Home y que era Sí, la el guerra. contexto, ¿por qué exactamente? Ajá, y me va como, a ver, yo les ponía a Tatiana y Barney, o sea, tranqui, ¿no? O sea, como no vayas tampoco tan a prisa, están muy chiquitas. Oye, Majo, y por ejemplo, a ver, una vez que tú empiezas, ya hablamos que la música siempre ha sido muy, muy inherente a ti, ¿no? A tu personalidad, lo que has hecho. Cuando comienzas ya a forjarte mucho más específicamente en la música, ¿cómo es tu sentir obviamente del apellido y del apellido de tu papá frente a lo que tú quieres hacer con tu carrera, el tipo de música que quieres hacer, cómo tú misma te vas forjando, no solamente como artista, sino también como mujer, por ejemplo? Sí, yo tuve mucha suerte que, va a sonar extraño, pero que mi papá no me dejó cantar hasta que fuera mayor de edad. Ok. ¿Y tomaste clases? De Tal canto, cual, de canto, solfeo. desde sí, chiquita. Desde chiquita. Pero profesionalmente no me dejó dedicarme a la música hasta que fuera mayor de edad. Y ahorita digo por suerte, porque ya como adulto lo puedo entender. De niña lo quería, o sea, Sí, de que te desesperabas, me de que ya desesperaba. déjame. Y era muy molesto. Y le decía, ¿por qué? Y me decía, ya me lo vas a entender, me vas a entender. Pero cada quien vive su realidad de una manera muy diferente. Sí, de acuerdo. Y él dice que aunque disfrutó mucho las giras y estar con mi abuelo y con mi abuela y con mi tío, que a él sí le hubiera gustado vivir una infancia un poquito más normal. No tanta gira, no tanta... Que mis abuelos lo amaron mucho, pero que no iba a replicar eso en sus hijas, en absoluto. Y entonces sí, a mí me frustraba y decía, pero papá, yo sí quiero. Me decía, no. Termina la prepa y ya. O sea, pero termina la prepa y vemos qué onda, ¿no? Sí. Y entonces a mí me ayudó mucho eso para, pues, no ir a la par de una industria que es muy dura, Sí. ir desarrollando mi personalidad. Iba a ser muy fuerte, yo creo. O sea, te digo, cada quien habla como le va en la feria. A mi papá no le gustó tanto y entonces por eso decidió hacerlo así con nosotras. Con este contexto, o sea, el decir que te dedicas, digamos, profesionalmente a la música a partir de que eres mayor de edad, el también tener o sea, como conocer un antes y un después al enterarte lo de tu papá o lo de tu familia en general, ¿has sentido o sentiste en algún momento, no sé si decirlo el peso del apellido, pero como el tener que hacer ciertas cosas, llegar a cierto tipo de estándar, o sea, el cumplir a lo mejor con lo que alguien Sí. más piensa de lo que tú eres como No, tal? nunca. Porque, y eso también se lo tengo que agradecer a mi papá, porque él me dijo dos cosas, desde niña siempre me lo repetía. La primera que siempre me repetía es, tu única misión en esta vida es ser feliz. O sea, ese es tu único objetivo. O sea, tú tienes que ser feliz. Si no estás siendo feliz, a ver, checa qué está pasando porque Sí. es tu única misión, ¿ok? Y lo segundo es que siempre fue muy libre para lo que yo quisiera cantar. O sea, nunca me impuso nada, nunca me dijo, oye, tú tienes que cantar rancheras, oye, tú tienes que ser cantante. No. Uh-huh. Con el principio de que lo que yo tenía que hacer era ser feliz, era, bueno, si quieres cantar, pues canta. Si quieres hacer otra cosa, da igual. Adelante. Pero necesito que seas feliz. Eso es mi objetivo, que tú seas feliz. Entonces, yo hice, les voy a platicar. Baladas, cumbias, Sí. tuve mi banda de rock, de todo. O sea, Sí, exploraste géneros. exploré géneros. Y lo voy a decir abiertamente. Hay gente que puede decir, porque sí he visto como todo, hay gente le puedes caer bien, le puedes caer mal. Sí. Claro, que llegó al género del mariachi porque vio que ahí sí la medio iba a armar. Uno, no es cierto. Llegué ahí porque, de hecho, la historia es curiosa. Yo en mis shows, la primera parte metía mi música y la segunda parte metía el mariachi. Cuando empezaba, Uh-huh. porque a mí me gustaba muchísimo el mariachi. Claro. Y la historia es completamente al revés. Yo no quería cantar al principio mariachi porque no quería que dijera la gente, claro, ay, obvio, qué original. O sea, qué original que va a cantar con mariachi.
Y además sí tendrían una necesidad yo de explorar porque yo escucho muchos géneros. Claro. Y me encantan muchos géneros. Y llego al mariachi, que creo que es algo muy bello, con la completa convicción de ya. ¿En qué año fue que esto decidiste? Es lo que quiero. Creo que lo grabé en el 2000, el disco lo grabé en el 2020, pero como ya que empezó todo a caminar fue 2021, porque pues era la pandemia. Majo, justamente tú traes una foto Sí. que donde te ves con este traje. Cuéntanos un poquito cómo es, descríbelo un poquito. Pues mira, es un traje, para empezar, azul, ve que le dicen baby blue, pero es azul celeste. Es un azul muy clarito, con botonadura dorada y plateada, porque me gusta mucho esa combinación que sean las dos. Y pues con pantalón para poderme mover como yo ¿Sombrero quiera. usas? No uso sombrero igual, porque no me permitiría moverme como a mí me gusta moverme en el escenario. Entonces sí recibes de qué, ¿por qué trae puesto esto? Y No. son estas reglas que La verdad decíamos, ¿no? Sí, al principio hubieron de que 1 o 2 comentarios, pero después ya no, nada. Y yo creo en algo así como una verdad universal, que cuando tú haces las cosas con amor y con respeto, te salen. Sí. O sea, funciona. Y ya, funcionó. De hecho, ahora les encantan mis trajes y piden que salga con esos trajes. Hace unos momentos usabas una palabra que me llamó la atención. Moderno o modernizar. Uh-huh. ¿Crees que está, digamos, también ola de talentos muy jóvenes que se están apropiando también, obviamente, de lo que es este género musical? ¿Crees que están modernizando la visión de lo que es como tal? Creo que están modernizando la música. Okay. La música la están haciendo muy a su manera. Es impresionante. Yo he visto a mucho, por ejemplo, hablando de las personas que cantan corridos, ¿no? Sí. Yo he visto conciertos en vivo que me ha tocado y es impresionante la manera en la que ejecutan los instrumentos. Es impresionante la manera en la que han adaptado su visión, más bien el instrumento a su visión, y hacen con los instrumentos lo que quieren. Sobre lo que se canta, pues es muy duro porque es el contexto histórico y social que vive el país. Y la música es eso. Claro. La música y las artes es un reflejo. Es un reflejo de lo que vivimos como sociedad. Y ellos lo que están haciendo es expresarlo. Entonces, independientemente que esté bien o mal, es el reflejo de lo que sucede en el país, ¿no? Sí. Pero sí, en la parte de la música, claro, no solo están modernizando, están haciendo sonidos nuevos, muy atractivos y muy poderosos. Y por eso están ocupando los lugares que están ocupando, ¿no? ¿Eh? Y yo también. Sí. Dijiste antes de que empezáramos que te la pasas escribiendo en tu cuaderno. Sí. Que aquí está. ¿Qué escribe? Bueno, también estaba escuchando Dios otro santo, video todo. Con nuestra portada que sale mañana. También que desde chiquito escribía. No, todo el tiempo. Mira, aquí, por ejemplo, les voy a platicar, bueno, esta libreta que tengo, de hecho, esta la compré en Marruecos. Y me encantó porque es como un tapete persa. Entonces, pues bueno, es una libreta rosa, que me gusta mucho el color, con dorado. Y a ver, vamos a ir viendo qué tengo aquí. Por ejemplo, aquí es un libro que estoy leyendo que se llama 21 creencias que nos amargan la vida, que es un libro maravilloso. Y entonces lo que voy leyendo lo voy anotando, ¿no? Lo que se me queda, lo anoto para que se me quede todavía más. Sí. Les voy a decir un punto de las 21 creencias. La primera es: no seas egoísta. Y dice: nos transmitieron la idea de que estaba mal pensar primero en uno mismo, que se nos juzgaría y estaríamos solos si hacíamos eso, que era falta de empatía. Anteponer los deseos de los demás por los propios nos hace sufrir. Si creemos que pensar en nosotros es egoísta, tendremos una baja autoestima. Y ahí, imagínate, el de la baja autoestima empieza todos los problemas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas, para empezar. Luego, tengo canciones, tengo... Así cosas que vas pensando y dices... Cosas que voy pensando, ideas, por ejemplo, pendientes.
aquí puse jugo saludable con fibra. Escribir. Aunque escribo que tengo que escribir. Ver películas interesantes, rezar y agradecer, vocalizar. Toma agua, toma agua, toma agua. ¿Se te olvida tomar? Sí. Ríete. Pues sí, anoto muchas cosas. Siempre es una buena manera de tenerlo. O sea, a mí me pasa que yo si no lo escribo y lo hago, muchas veces tomo notas en el celular o en la computadora, porque siempre estoy en los dos, entonces es más práctico que sacar la pluma. Y si no lo escribo, a veces me cuesta mucho más trabajo que, tenerlo sí, como en la mente. Por ejemplo, yo escribir canciones en una computadora, no, jamás. Para nada. Siempre lo escribes en un cuaderno primero. Me da algo. Sí, o sea, la única manera en la que la paso, o sea, por lo único que está en una computadora es porque me lo pide la disquera, o que se los mande. Sí. Entonces, pero empezó en una libreta. 100%. Sí, a ver, creo que es diferente si eres, no sé, un escritor de un libro, ¿no? Sí, bueno. Claro, sí, escribes 100% en la computadora. Pero no puedo. Y de hecho, leer también me cuesta muchísimo leer, porque me dice mi papá, está esto del Kindle, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Mi papá la tiene y me dice, hijita, porque ahorita, por ejemplo, traigo 4 libros. Me dice, hijita, pero es que andas, o sea... Con todo. Con todos los... Yo le digo, papi, sé que es una cosa que quizá sonará chistoso, pero se me hace muy poco romántico. O sea, yo necesito estar... Y les voy a hacer la ojeadita. O sea, yo necesito esto. Yo también. Esto para mí es hasta terapéutico. Y la espalda sí la traes toda, ¿no? Sí, claro. Encuentras en tu día, ¿a qué hora encuentras para leer? O sea, en la noche, ¿cómo? No, en cualquier momento. En cualquier momento me pongo a leer. ¿En el tráfico? En el tráfico es perfecto. En el avión es perfecto. Antes ya no, gracias a Dios ya no. Antes me pasaba que leía y me empezaba a dar sueño. Mucho, pero ya pasé esa etapa. No sé si a ustedes les lleva a pasar. Lee muchísimo. A mí sí me da. Yo siempre me pregunta, o sea, por ejemplo, yo en los aviones, yo nunca puedo leer, me duermo. Sí, hay justamente y quizá gente que también no puede. tiene que ver con el cansancio, puede ser, ¿no? Si estás muy cansada sí. y te pones como que te arrullas y te vas. ¿Cómo te desconectas tú? Leyendo y jugando el Nintendo Switch, jugando Zelda. O sea, adiós celular. Sí, agarras de el hecho, de verdad sí trato de usarlo lo menos que puedo. No estoy diciendo que lo hago. Trato de usarlo lo menos que puedo, porque ya me cuestiono mucho qué me aporta. O si lo voy a usar es para... A ver, sí, lo voy a usar, pero con un propósito. Ejemplo, escuchar un podcast. Quiero escuchar un podcast. Va, venga, ¿cuál voy a escuchar? Perfecto. Pero ahora estoy muy como... me estoy observando mucho la parte del celular, porque me di cuenta que de repente lo primero que hacía de la nada era tener el celular en la mesa, agarrarlo, prenderlo, picarle a Instagram como una cosa pues casi automática. Sí, automática. Me salía y literal, no estoy mintiendo, a los 30 segundos le volví a picar y era como, ¿qué me pasa? Sí, me pasa a mí a veces con los correos, que dices tú, la acabo, o sea, ¿qué me va a llegar en 30 segundos? Nada. Claro, lo acabo de revisar. ¿No? Sí. Exacto. Creo que nada es malo. Ni el Instagram, el TikTok. Amo TikTok. Hay veces que también hago mis 20 minutos de TikTok, que me ataco de risa, me saca las carcajadas. Listo, ahí está. Pero es como concientizar la manera que no nos consuma, nosotros consumir. Claro. Majo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por abrirte con nosotros, por hablar de tu experiencia, hablar de tu crecimiento musical. Y nada, los invitamos a todos a seguir escuchando Bogón y todas estas historias que nos inspiran en nuestro día a día, pues de latinos, latinas, generando cosas increíbles en nuestra región. Sí, justamente nos emociona mucho que hayas compartido pues historias muy personales a ti y también escuchar tu voz, que ha sido la primera vez que tenemos a alguien que nos cante. Entonces, pues muchas gracias. Les hubiera cantado con más fuerza, pero la voz de charra, la voz de mariachi es más fuerte. El micrófono quizá no lo hubiera recibido muy bien. Muchísimas gracias, feliz, Majo. Muy feliz y muchas gracias por la invitación y
voy a cerrarles con mi lema que siempre digo, que puro amor y a dar amor, que el mundo lo necesita más que nunca.